Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión de conocimiento. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema interesante, Ajá. que a veces, bueno, no sé, a lo mejor preferimos no pensar mucho en ello. Claro. Se trata de los pequeños pecados, Sí. como los explora Charles Spurgeon en su obra, Exacto. Pequeños Pecados, reflexiones y llamados a la santidad. Así es. Un libro que a veces puede resultar un poco incómodo, ¿no? Sí, un poco. Porque nos confronta con esas pequeñas cosas que a veces dejamos pasar. Exactamente. Spurgeon, para empezar, usa la historia de Lot, ¿no? Ujú. Cuando pide por su ar, Ajá. para mostrarnos como un pecado que a nuestros ojos puede parecer pequeño, en realidad puede llevarnos por un camino bastante peligroso. Sí, es como si minimizáramos el problema, ¿no? Exacto. Y a ti, que nos escuchas, te pregunto, Sí. ¿alguna vez has pensado que una falta que has cometido no era para tanto? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y sea a mí también. Pero ¿por qué nos cuesta tanto tomar en serio estos pequeños pecados? Es una buena pregunta. Spurgeon nos recuerda que figuras como Daniel Ajá. o los 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes en su fe, incluso ante lo que parecían ser simples actos de desobediencia. Pequeñas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, Pero ellos entendían la gravedad de Ya. cualquier pecado, por pequeño que pareciera, porque era una desobediencia a Dios. claro, era ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Exacto. Y eso para ellos era lo más importante. Sin duda. Es interesante cómo esos personajes bíblicos Sí. tenían tan claro que no hay pecado pequeño ante los ojos de Dios. Es verdad. Y no solo ellos, ¿verdad? Claro que no. Spurgeon también menciona al obispo Marcos de Aretusa, ¿no? Sí, un ejemplo impresionante de integridad. Que prefirió la muerte antes que financiar, aunque fuera con una pequeña suma, la construcción de un templo pagano. Increíble. Su integridad. Exacto. Y esto nos lleva a la idea de la pendiente resbaladiza. Eso. Un pequeño pecado puede llevar a otro mayor, Ah. como una pequeña chispa que inicia un incendio forestal. Wow. Si no somos cuidadosos, estas pequeñas transgresiones pueden multiplicarse y llevarnos a situaciones que jamás hubiéramos imaginado. Es como una reacción en cadena, ¿no? Exactamente. Que empieza con algo pequeño Así, y luego se va haciendo más y más grande. perdiendo el control. Es como esa frase, por la boca muere el pez. Me gusta esa. A veces, una pequeña mentira piadosa puede llevar a otra más grande Ajá. y luego a otra, Y otra. hasta que los encontramos en una red de engaños Para de la hacer- que es difícil escapar. Totalmente. Y Spurgeon usa un ejemplo muy claro para ilustrar esto. ¿Cuál? El de Acán. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Quien se dejó tentar por un manto babilónico Ajá. y una barra de oro. Mm. Objetos aparentemente insignificantes. Sí, al menos en apariencia. Sin embargo, ese pequeño robo Tuvo consecuencias devastadoras para él y para todo su pueblo. es fácil pensar. Bueno, solo es un pequeño robo, no es para tanto. Sí, es una trampa en la que caemos fácilmente. Pero la historia de acá nos muestra que el problema no es solo lo que se roba, sino la desobediencia a Dios que ese acto representa. Exacto. Es como si estuviéramos diciendo, Ajá. yo decido qué está bien y qué está mal, no necesito seguir las reglas de Dios. Justamente. Y esto aplica no solo a lo material, sino a cualquier área de nuestra vida. A nuestras relaciones, a nuestro trabajo, Pensamiento. en nuestra forma de hablar. Exacto. Un pequeño chisme, una mirada lasciva, un pensamiento de envidia. Sí, esas pequeñas cosas que a veces ni siquiera consideramos pecados. Pueden parecer insignificantes, Ujú. pero al final Y todos son actos que nos separan de Dios. aquí me pregunto, ¿por qué a veces nos cuesta tanto reconocer estos pequeños pecados en nosotros mismos? Es una pregunta importante. ¿Será que buscamos justificarnos Puede ser. o compararnos con otros que pecan más? También es posible. Creo que es una mezcla de factores. A veces no queremos ver nuestras propias faltas Yeah. o subestimamos su impacto. Nos decimos a nosotros mismos que no es para tanto. Exacto. Pero Spurgeon nos invita a ser honestos con nosotros mismos y a reconocer que como seres humanos Sí. somos propensos a pecar, incluso en las cosas pequeñas. Y esa honestidad es fundamental para poder crecer espiritualmente, ¿no crees? Absolutamente. No se trata de vivir con miedo al castigo, Claro. sino de entender que el pecado, por pequeño que sea, Sí. nos aleja de Dios Exacto. y de la plenitud que Él quiere para nosotros. De acuerdo.
esa plenitud que Dios quiere para nosotros, ¿no? Sí, sí. Es un tema fascinante. Y esto nos lleva a una pregunta Ajá. importante para quienes ya se consideran cristianos. Si hemos recibido el perdón de Dios, podemos justificar incluso la más mínima transgresión. Uy, qué pregunta tan interesante. Porque a veces con la excusa de la gracia podríamos caer en la trampa de pensar, total, Dios ya me perdonó, un pecadito más no hará la diferencia. Es un pensamiento peligroso, sin duda, ¿Sí? porque Spurgeon nos advierte Ujú. que aunque los pequeños pecados no nos hagan perder la salvación, Claro. sí pueden afectar nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Es como si tuviéramos un jardín hermoso Ajá. y dejáramos que unas cuantas hierbas malas crecieran entre las flores. Con el tiempo, esas hierbas pueden ahogar las plantas que queremos cultivar. Totalmente. Y para quienes aún no tienen la certeza de su salvación, la presencia de pecados sin arrepentimiento, Ya. por pequeños que sean, Claro. puede ser una barrera entre ellos y Dios. Claro, como un muro que nos separa de él. Exactamente. Y Spurgeon, para ilustrar esto, relata la historia de Rowland Hill. sí. ¿La recuerdas? Más o menos cuéntamela. Bueno, Hill se encontró con un miembro de la iglesia que justificaba su asistencia ocasional al teatro como un simple gusto. Un gustito nada más. Exacto. Y Hill, con su ingenio característico, Vale. lo comparó con alguien que dice comer carroña de vez en cuando, Uf, como un gusto especial. qué fuerte, ¿no? Sí, una analogía bastante impactante, Sí. que nos muestra que incluso los pequeños pecados revelan la verdadera condición de nuestro corazón y nuestra necesidad de un cambio genuino. Es como si esos pequeños pecados fueran una señal Exacto. de que algo no está bien en nuestro interior. De acuerdo. Y aquí viene una parte A ver. un poco difícil de digerir. Mm, Spurgeon nos recuerda mm. que Dios juzgará incluso los pecados Ajá. que nosotros consideramos pequeños, Uy, eso sí que es un llamado de atención. ¿verdad? Porque a veces pensamos que esos dos pecaditos no tienen mayor importancia. Pero Dios los ve de otra manera. Y no solo los pecados que cometemos por acción, ¿no? Ay, carajo. También los de omisión. Exactamente. Es decir, las cosas que dejamos de hacer Ajá. y que deberíamos hacer. Como por ejemplo, no ayudar a los necesitados Ujú. cuando podemos hacerlo. Claro, sí, eso también es pecado a los ojos de Dios. Sin duda. Son motivo de condenación. La imagen del pozo sin fondo en Apocalipsis Mm, nos recuerda las consecuencias eternas del pecado. Uf, sí que es fuerte esa imagen. ¿Verdad? El pozo sin fondo, la oscuridad, el sufrimiento eterno. Y la urgencia de buscar el perdón de Dios. Uf, eso sí que es un llamado de atención. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Vivir con miedo al castigo. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que Dios es santo Sí. y justo Ajá. y que el pecado, por pequeño que sea, Claro, lo ofende. claro, porque va en contra de su naturaleza. Exactamente. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, Ajá, Dios es amor sí. y misericordia Mm. y nos ofrece el perdón total. A través de Jesucristo. Entonces, la clave está en reconocer nuestra necesidad Ajá. de la gracia de Dios Sí. y en pedirle que nos ayude a identificar y combatir los pecados en nuestra vida, ¿verdad? No podemos luchar contra el pecado solos. Claro. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para resistir la tentación y para vivir una vida que Eso es agrade a horrible. Dios. Es como si tuviéramos un entrenador personal. Me gusta esa imagen. Y es que nos guía y nos anima Ajá. en esta carrera espiritual. De acuerdo. Y eso es una gran noticia, Sin duda. porque significa que no estamos destinados al fracaso. Exacto, Podemos vencer un pecado con la ayuda de Dios. precisamente. Y esa victoria no se trata solo de evitar los grandes pecados, Claro. sino también de prestar atención a los pequeños detalles. Esos pequeños zorros Yeah. que, como dice el cantar de los cantares, Exacto. voy a arruinar la viña. Una imagen muy poderosa. Ah, me encanta esa imagen. A veces pensamos Yes. que esos pequeños pecados son inofensivos, Ajá. pero con el tiempo Mm, pueden causar grandes daños a nuestra relación con Dios. Así es. Y aquí hay algo importante que a veces olvidamos. A ver. La lucha contra el pecado no es para alcanzar una perfección inalcanzable, sino para crecer Ajá. y madurar en nuestra relación con Dios. Es un proceso, ¿no? Exacto. Un camino que recorremos con la ayuda de Dios. De acuerdo.
No se trata de vivir con miedo a cometer errores, Claro. sino de aprender de ellos, Sí. levantarnos y seguir adelante. Exactamente. Y en ese proceso Ok. es fundamental recordar que la gracia de Dios Sí. es suficiente para nosotros. Uf, qué alivio. ¿Verdad? Saber que Dios nos ama Sí. incondicionalmente Ajá. y que su perdón nos limpia de toda culpa. Exactamente. Pero esa gracia, como ya hemos dicho, Sí. no nos exime de la responsabilidad Claro. de luchar contra el pecado. Al contrario. Al contrario, la gracia de Dios nos da la fuerza y la motivación para vivir una vida que le agrade. No por obligación, sino por gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros. Exacto. Y esa gratitud se manifiesta en un deseo sincero Sí. de agradarle a Dios Mm. en todo lo que hacemos, incluso en las cosas pequeñas. Porque al final lo que realmente importa Ajá. no es el tamaño de nuestras acciones, sino la motivación de nuestro corazón. Exacto. Y si nuestro corazón está rendido a Dios, Mm. incluso a las cosas más pequeñas que hagamos, Sí. reflejarán su amor Ajá. y su gracia. Me gusta esa idea. No se trata de obsesionarnos con las reglas, Claro. sino de tener un corazón dispuesto a obedecer a Dios por amor. Exacto. Y aquí me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar cuáles son esos pequeños pecados que a veces pasan desapercibidos en sus vidas. Buena pregunta. ¿Cómo pueden aplicar la gracia de Dios para vencerlos y experimentar una mayor plenitud Ajá. en su relación con Él? Son preguntas que vale la pena considerar. No subestimemos el poder de los pequeños pecados, ¿De acuerdo? pero tampoco subestimemos el poder de la gracia de Dios para vencerlos. Así es. Y recordemos que en esta lucha no estamos solos. Claro, no estamos solos en esta lucha. No, para nada. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, Ajá. la guía de la Biblia ¿Mm? y el apoyo de otros cristianos. Exacto. Juntos podemos animarnos Sí. y ayudarnos a crecer en la gracia Mm, y en el conocimiento de Jesús. totalmente. Y como decíamos antes, esta lucha contra los pequeños pecados Sí. no se trata solo de evitar el infierno, sino de algo mucho más profundo. Exacto. Se trata de cultivar una relación íntima y auténtica con Dios, de permitir que su amor Sí. nos transforme Yeah. y nos lleve a una vida de santidad y plenitud. Y eso implica, como decía Spurgeon, no conformarnos con una vida mediocre. Claro que no. Debemos aspirar a la excelencia, Mm, a la santidad, Ajá. a parecernos más a Cristo cada día. Así es. Implica estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos separa de Dios, Ah, incluso a esas pequeñas cosas sí. que a veces nos parecen insignificantes. Es como un atleta que se prepara para una competencia importante. Ajá, No solo se enfoca en los grandes entrenamientos, claro. sino que también cuida cada detalle Mm, de su alimentación, sí. su descanso, Ajá. su actitud mental. Porque sabe que cualquier pequeño descuido puede afectar su rendimiento. Exactamente. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Ujú. Si queremos alcanzar la meta de la santidad, Sí. necesitamos estar atentos a cada detalle, Mm. cada pensamiento, cada Sí. palabra, Claro. cada acción. Porque incluso las cosas pequeñas pueden tener un gran impacto en nuestra relación con Dios. Totalmente de acuerdo. Pero ojo, Sí. aquí hay algo importante. Ah. La lucha contra los pequeños pecados no debe convertirse en una obsesión legalista. De acuerdo. No se trata de vivir con miedo a cometer errores, sino de tener una actitud de humildad y de dependencia de la gracia de Dios. Recordando siempre que Dios nos ama incondicionalmente y que su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras faltas. Así es. Pero esa gracia, como ya hemos dicho, no nos exime de la responsabilidad de luchar contra el pecado. Claro. Al contrario, Ajá. la gracia de Dios os da la fuerza Sí. y la motivación para vivir una vida que le agrade. Y esa vida de obediencia a Dios no es una carga, sino un privilegio. Exactamente. Es una forma de expresar nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y es en esa obediencia, incluso en las cosas pequeñas, donde encontramos la verdadera libertad y la plenitud que nuestro corazón anhela. Para terminar nuestro viaje de hoy, te propongo una pregunta para que la lleves contigo. Me gusta. ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy mismo para acercarte más a Dios y para vivir una vida más santa? Tal vez sea un hábito que necesitas dejar, una actitud que necesitas cambiar, Ah. una relación que necesitas restaurar. Cualquiera que sea ese pequeño paso,
Sí. No lo subrayes. Recuerda que incluso las cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia en tu vida espiritual. Totalmente. Y confía en que Dios estará contigo en cada paso del camino, dándote la fuerza y la gracia que necesitas para vivir una vida que le agrade. Hasta la próxima. Que la gracia de Dios te acompañe.